Eh, bueno, ¿quién cree aquí que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para todo? Amén. Eso dice la palabra misma, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la palabra. Bueno, también Deuteronomio capítulo 23. También es inspirado por Dios. Sí, ¿y por qué? Pues vean los primeros versículos para que se den cuenta de que les estoy hablando. Sí, entonces, pero tiene una intención muy específica y fuerte. Entonces, por eso es lo que les vamos a leer. Entonces, vamos a leer esa primera parte del versículo 1 al versículo 8. Ya estamos ahí. Dice así: No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la 3ª generación entrarán en la congregación de Jehová. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te doy gracias por ese tiempo que nos permites tener en tu palabra, que nos permitiste llegar también, Señor. Y guarda a aquellos que hoy no pudieron estar. Señor, guarda sus corazones, sus pensamientos. Enfócalos en ti, Dios. Gracias por tu infinita misericordia y te ruego, Señor, que hoy tú te muevas con poder en tu iglesia, en tus hijos, nos hables directamente, confrontes nuestro corazón y podamos, Señor, si estamos aletargados, despertar, Señor, de ese letargo y ponernos las pilas, Señor, en cuanto a vivir de acuerdo a tu voluntad, buscar tu dirección en todo momento, Padre. En nombre de Jesús te pido, Señor, que hoy nos hables. Amén. Bueno, ya tienen todas sus hojitas, porque sobre todo las jóvenes que les van a después a decir, a ver, ¿qué te habló Dios? ¿Y qué apuntaste en la hojita? ¿Sí? Entonces, porque también es parte de la instrucción que se les va a dar aquí en la iglesia. Y así como en Costa Mesa, donde fue la primera Calvary Chapel, los pastores tenían un proceso para llevar a consejería a los que buscaban consejería, ¿sí? Y era el hecho de que llegaban y es que necesitamos hablar con usted o necesito hablar con usted, tengo un problema que, ok, ¿estás leyendo tu Biblia? No. Ve, comienza a leerla y cuando la empieces a leer, que ya hayas leído, entonces vienes. ¿Estás congregándote frecuentemente, constantemente? No. Cuando te estés congregando y escuchando la palabra, entonces vienes. ¿Por qué? Porque no te va a servir de nada el que vengas aquí buscando consejo de Dios si no quieres escucharlo cuando estás bien, ¿sí? Cuando estamos bien, nos preparamos para cuando no estamos tan bien. Si ustedes han escuchado de la medicina preventiva. ¿Para qué es la medicina preventiva? ¿Para qué? Para evitar enfermedades. Hay gente que se rehúsa a las vacunas desde los niños, desde pequeños, y por pura gracia muchos no se enferman. Pero cuando se enferman, aún ahora tú puedes encontrar gente no tan mayor con secuelas de polio. Sí, recuerdo lo de la polio. Puedes encontrar personas que se enferman de enfermedades que pudieron haberse evitado eh, aplicando las vacunas correspondientes en su momento, ¿no? ¿Hemos encontrado a alguien así? Yo creo que todos nos hemos encontrado con alguien, ¿no?
Entonces, la palabra también no es solamente para, voy a decir este pasaje, voy a repetir este versículo muchas veces y entonces todo va a cambiar y se va a arreglar todo por gracia de Dios. No es así. Nosotros decimos, los creyentes, que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Norma de fe y conducta. ¿Qué significa eso? Norma de fe y conducta. ¿Sí? Ustedes conocen, han escuchado la Constitución porque tal vez no la conocemos completa, pero bueno, la Constitución es un conjunto de leyes y normas para la vida en el país, ¿no? Bueno, nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Norma de fe, ¿en qué creo? Norma de conducta, ¿cómo se conduce un creyente en Jesucristo? Norma de fe y conducta, la Biblia. Entonces, si yo llego con el pastor de mi iglesia y le digo, es que tengo estos problemas, ¿y qué dice la palabra de eso? Le voy a preguntar. Es que no sé. Bueno, ¿está leyendo tu Biblia? Sí, yo la leo. Entonces, ¿por qué no sabes? Porque la Biblia dice exactamente qué hacer en cada situación de nuestra vida. Porque no la leemos, porque no le buscamos estar constantemente leyendo un pedacito, un capítulo al día y conocer qué me dice Dios de una cosa u otra. Y como siempre, si nos podemos atorar en algo, claro que sí, nos gana el carácter, nos gana el temperamento, nos gana quién somos y vamos a buscar ayuda, ya sea con un hermano maduro, porque a veces lo que buscamos es a los que nos vayan a decir lo que nosotros queremos escuchar, que no son los más maduros. A un hermano maduro en la fe, en la norma de fe y conducta, que conozca un poco más que yo. Que su testimonio, por lo menos en lo que yo he visto, pues me atraiga hacia Jesús. Entonces yo voy con él, le pregunto, y si no, pues voy con el pastor, aunque me caiga gordo, ¿no? O su esposa, que está igual de preparada, si no es que dijera un pastor amigo mío, si no es que hasta más que yo, ¿sí? Para poder hablar contigo y guiarte a la palabra. Pero te va a decir, ¿has estado leyendo la palabra? ¿Qué te ha dicho Dios en su palabra? ¿Todo eso para qué? Para decirles que las hojitas funcionan, sirven. Recuerda esto que te sonó, que te hizo ruido y apúntalo ahí. Ese versículo que te gustó como se escuchó porque tú te identificas con eso, apunta el versículo. Por lo general ahí está el pasaje. Apúntalo. Te va a servir. Es para bien de tu alma. ¿Sí? Para eso es. Pero jovencitas, con ustedes es parte de sus clases. ¿Sí? Entonces es importante que lo tengan considerado. Los adultos, pues se los vamos a revisar cuando vengan a pedir consejo. A ver dónde están tus papelitos. Yo les estoy dando la hojita, ¿tú la estás llenando o no la estás llenando? Escribe algo. Hoy no me gustó, y aunque sea, ¿sí? Y pregúntale a Dios, ¿por qué no me gustó, Dios? Y te va a decir, "Pues porque te está confrontando con tu pecado, por eso no te gustó". ¿Sí? Entonces, es importante que estemos en la palabra, que busquemos y escuchemos ahorita, pues prestemos atención a qué es lo que me está diciendo Dios. No entendí esta palabra, pero me hace mucho ruido. ¿Qué? Ahorita van a decir magullados, eso lo buscan después. Yo ahorita no les voy a dar significado de magullados, ¿sí? Pero, pero hay que buscarlo. Entonces, vamos de nuevo, ahora sí al tema. Ya tienen su hojita, las cosas que están atrás escritas ya no aplican, solo fue lo de septiembre, pero no quiero estar desperdiciando hojas, así que ustedes pónganle ahí arriba fecha de esto es de octubre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengan ustedes un seguimiento en lo que están escribiendo. Y continuamos con este capítulo 23, en esta parte que en sus Biblias, si son Reina Valera 60, dice excluidos de la congregación. Y es triste, ¿no? Pensar precisamente, si fuéramos el pueblo de Dios de Israel,
Ahora somos el pueblo de Dios, pero donde entramos ya todos los redimidos por la sangre de Jesús. Pero aquí era el pueblo de Israel en lo que estamos leyendo. Y habla acerca de la congregación. ¿Cuál era la congregación? No era el lugar donde se iban a reunir, era la congregación de Israel, eran todos los israelitas. ¿Sí? Por eso habla acerca de los extranjeros, habla acerca de los moabitas, otros pueblos moabitas y bueno, los edomitas eran hermanos, amonitas, moabitas, y que son pueblos que estaban alrededor de ellos, pero no eran los israelitas, ¿sí? Entonces, él habla acerca de quienes no podían entrar. ¿Por qué razón? En esa primera parte, no lo voy a leer de nuevo porque ya ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. En esa primera parte habla acerca de muy específica de quienes no entrarían. Y lo primero son los eunucos. ¿Sí? Que tenían un propósito especial de ser eunucos en el servicio a grandes señores porque tenían esa condición de no ser dañinos o peligrosos para las familias o parejas de los grandes potentados en su momento, ¿no? Y les daban posiciones fuertes, altas, donde les cambiaba la vida totalmente, pero también muchas veces era ocasionado por prácticas paganas, prácticas de idolatría hacia otros entidades que son contrarias a lo que nosotros creemos. En su momento lo hacían los padres, el dejarlos en esa condición a los hijos, ¿sí? Ofreciéndolos a dioses extraños. Entonces, esto implicaba que tenían esa condición, ¿no? Esa intención o esos pensamientos o esas creencias estas personas. Por lo mismo no podían entrar a la congregación. Ya sea que lo hayan hecho voluntariamente o que se les haya obligado desde niños, les digo, como una ofrenda a sus deidades, qué cruel, ¿no? Porque Dios no pide nada de eso. Nosotros hoy vemos, sobre todo para la Semana Mayor, la Semana Santa que le llamamos, ponemos videos de todo el mundo y vemos cómo van cargando rollos amarrados de espinas en la espalda que se van rasgando las espaldas, que van flagelándose, que en unos lugares llegué a ver algunos que se dan un machetazo en la espalda, ellos mismos. O sea, qué tremendo. Y esto, según ellos, por amor a Dios o por pagar alguna manda o algo así. Y Dios no les ha pedido nada de eso, nada de eso. De hecho, la única sangre que se puede derramar o que sirve para salvar o para limpiar el pecado es la de Jesús, ninguna otra sangre. Entonces, esto que muestran aquí de amputaciones o lesiones infligidas, dañarse ellos mismos no servía absolutamente de nada, pero ellos creían que sí. Como cuando se iba a entregar sacrificios a los volcanes creyendo que eran dioses para que cambiaran las condiciones que tenían en ese momento, ¿no? O aplacar la ira del volcán, o que lloviera, o que hubiera cosecha, o lo que fuera, y que se entregaban los sacrificios de personas o incluso tal vez de amputaciones de partes del cuerpo, como lo que mencionan aquí, pero era por idolatría. Y la idolatría Dios la condena desde el principio, porque Él es un Dios celoso. Y la idolatría es poner los ojos en cualquier otra cosa que no sea Él. Es un Dios celoso, pero de un celo correcto, un celo que nos enseña a que todo lo demás no tiene sentido sin Él. Entonces, ¿por qué lo buscaría yo? Y si lo busco, lo que estoy haciendo es hacerlo a un lado a Él, deliberadamente. ¿Sí? Por ejemplo, el que creía en esas entidades, también había escuchado de Jehová, pero Jehová no le llamaba la atención, porque no lo podía ver, y ellos sí podían ver sus esculturas.
¿Recuerdan qué pasó con Pablo cuando llegó a predicar a, creo que fue Éfeso? Que en cada esquina, cada esquina una escultura de un Dios hasta que estaba el lugar vacío y decía al Dios no conocido. Y de aquí somos. Este es el que yo les vengo a presentar, al que ustedes no conocen. ¿Por qué? Porque las personas nos hacemos figuras de todo lo que nosotros queremos y necesitamos. ¿Sí? Por ejemplo, las esculturas, ahora pensando en la Santa Muerte, las esculturas de la Santa Muerte que no tienen nada de santa y Jesús ya la venció, lo dice la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo le dice? La niña blanca. Son unas tonterías realmente, porque nada de eso existe, está aquí. Todo lo que hacen es guiado por ellos, sus necesidades de ellos mismos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, voy a también al ejemplo de Satanás. Cómo lo dibujan? ¿Cómo lo recrean? ¿Cómo hacen las esculturas en los templos satánicos? Cuernos rojos, fuego y demás. Aquí dice que es el más hermoso de los ángeles que Dios creó. Por lo mismo están engañados esas mismas personas que creen en eso. ¿Por qué? Porque esos son los deseos. Yo quiero ver eso y Satanás dice, pues te doy lo que tú quieras. Y píntame como quieras. De todos modos, yo te voy a enganchar. Ahí se quedan. Porque así no es Satanás. Dice, Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Porque si se te aparece algo rojo con cuernos grandote y feo y que te quiera así como devorar, pues vas a correr. Pero si se te aparece, sobre todo mujer, un hombre como esa serie que yo no he visto ni un solo capítulo, pero como esa serie que se llama Lucifer. Ese tipo es un galán, bien parecido. Pues no lo iban a poner feo, ¿o sí? Es atractivo incluso para llamar la atención a la serie. Lucifer, y es Lucifer. Bueno, así se aparece, así se presenta y así engaña. Dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, pero sus rugidos suenan ¿qué le haces caso a Dios? A esos suenan sus rugidos. Pero ¿sabes qué? Si tú crees en Satanás, tienes que creer en Dios también. Y Dios creó a Satanás. Si él quisiera, lo agarraría así y lo despedaza. Pero tiene un propósito y un final. Su final es el lago de fuego. ¿Sí? Junto con los falsos profetas, los falsos maestros, los incrédulos, todos aquellos que atacaron a Dios, porque el que ataca a sus hijos ataca a Dios. ¿Sí? Pero todo esto ¿para qué? Para pensar en quienes no van a entrar debido a la idolatría al reino de Dios. Pero todos tienen oportunidad de entrar hasta el final, hasta el último momento de aliento. Eso es lo importante, porque también habla acerca de que los bastardos, y pensando en esto, bueno, ¿cómo puedes ver a los bastardos que no entrarán al reino de Dios? Yo me los imagino presentándose delante de Jesús y diciéndoles, a ustedes no, Jesús diciendo eso, a ustedes no los conozco, ¿qué hacen aquí? No, es que en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos, en tu nombre, yo no los conocí. Ustedes van también allá, en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque no eran hijos verdaderos, bastardos. Ustedes saben qué significa esa palabra, ¿no? Bastardo, que no es legítimo, no es un hijo legítimo. Pero en esta porción el contexto es igual. El hijo ilegítimo porque fue resultado de estar en idolatría, de prestarse. Muchas de las prácticas idólatras de esos tiempos eran sexuales, ¿sí? Y a veces los resultados eran estos. Había hijos bastardos. Y es que no pueden entrar. ¿Por qué? Por el resultado. Ahora las cosas cambiaron en Jesucristo. En Jesucristo, cualquiera que cree en Él, se arrepiente de su vida pasada sin Él, se pone en sus manos, puede estar y puede entrar.
Pero aún así muchos pueden llegar a quererse colar pensando, esto es lo más triste. Hay nosotros en el cristianismo decimos, hay muchos que creen, pero no creen. No sé si me entiendo, no sé si me explico. Creen que creen realmente como es la vida cristiana, pero la verdad es que no creen. Ellos tienen su propio concepto de fe, su propio concepto de Dios, su propio concepto de cristianismo y no conocen a Dios. Y las implicaciones de ser creyente o no creyente verdadero. De estar dudando, caminando en la línea. Hemos hablado, ¿no? Cuando aquel escriba se le acerca a Jesús y le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le contesta, sí, bien has dicho tú y demás. Y él le dice, lo- abunda en la respuesta el mismo escriba, le dice, mira, no estás lejos. En tus pensamientos no estás lejos del reino, pero el punto es que si mueres estando en la puerta, te quedaste afuera. No estás lejos. Y yo interpretaría eso como que el simple hecho de estar parado en la pura puerta, ya estás demasiado, demasiado lejos de la puerta de la entrada al reino de Dios. Necesitas estar dentro. Necesitas creer en Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién de aquí ha sido idólatra? El que no salga en la cámara. ¿Sí? ¿Quién de aquí sigue siendo idólatra? ¿Qué tal cuando te tocan a tus hijos? ¿Qué tal cuando te tocan tus finanzas? La televisión o la serie que estabas viendo. El partido de fútbol que tenías que... Si hoy no corriste el maratón, no hay pretexto para no estar tampoco en alguna de las congregaciones, a menos que de plano te hayas quedado atorado en el tráfico. ¿Sí? ¿Quién sigue siendo idólatra? ¿Saben qué? En cierta manera, prácticamente todos, y tenemos que detectar esta parte de la idolatría para poder dejársela a Jesús delante de Él y morir nosotros a nosotros mismos. Porque de verdad es, a mí quítame lo que quieras, pero a mí no toques esto. ¿Por qué? Porque aquí sí las cosas no se ponen bien. La idolatría. Pero no es una como el ser bastardo, como el no creer. Nosotros creemos, pero tenemos que detectar esas áreas de nuestra vida que nos hacen vulnerables a caer en pecado para tenerlas bien identificadas y no caer, o no caminar por ahí, porque podemos caer. Si entendemos todo esto, ¿no? Bien. Y de ahí continuamos en quiénes más no entrarían. Habla aquí de los amonitas y de los moabitas. ¿Qué pasó con ellos? Que cuando estaban que ya caminando en camino por el desierto, cruzaban con diferentes poblaciones y entre ellos, con ellos, y ellos les decían, podemos pasar, déjanos pasar, no vamos a dañarte nada, es más, si pueden vendernos algo, nosotros lo compramos para podernos alimentar. No, aquí no. Pues, o eran batallas o eran rodeos, ¿no? Que tenían que hacer. Y no les recibieron, al contrario, les pusieron más difícil de por sí ya ellos mismos se habían ganado los 40 años en el desierto, pues se lo pusieron más difícil estos pueblos. Dice, ellos no, porque incluso, ¿recuerdan qué pasó con Balaam? ¿Qué pasó con Balaam? Una de estas es Dios a través de un ángel se le o sea, el ángel lo ve la burra, ¿no? Y la burra habla a Balaam, pero también, ¿para qué era? Eso es lo que más nos acordamos de él, ¿no? Pero este era un profeta y lo tienen en otros lados como un adivino, un hechicero, algo así, ¿no? Al que lo contrataron para que subiera a los montes y de ahí viera el pueblo de Israel y lo maldijera
para que les fuera mal. Y subía a un monte después de que ya se había encontrado después de que le había hablado a aquel animal. Imagínate que te habla un animal. Dice, ay, qué bonito. No, créeme, correrías espantado. ¿Sí? Correrías espantado. Y se subía a algún monte, nada, no podía maldecir porque Dios le decía, no, se iba. Entonces le decían, entonces de este lado, tampoco. Pero ellos querían maldecirlos para que acabaran, que el pueblo de Israel se acabara. Y dice, no, por cuanto hicieron eso, no, no van a entrar, ellos no van a entrar. Ni hasta cuándo no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Pero saben que hay una mujer de la Biblia que venía de uno de esos pueblos y que sí entró porque ella quiso seguir a nuestro Dios. Tu Dios será mi Dios, dijo ella. ¿Quién fue? Ruth. No era israelita, era moabita. Y Ruth, apunten, ¿quién fue esa mujer que sí entró? Ruth era moabita y ella sí entró. Y en este tiempo, muchos que no deberíamos haber entrado por el pecado que habita en nuestro corazón, en nuestra mente, podemos darle gracias a Dios por Jesucristo que nos permitió entrar a Él. ¿Sí? Nosotros estamos dentro, los que creemos en Jesucristo, los que nos hemos arrepentido de nuestra vida pasada. Estamos dentro. Y esa es pura y solamente gracia para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Dios cumpliendo, la Biblia se ve en el cumplimiento de todas estas cosas. Y dice, los moabitas no, a menos que diga, es que yo voy contigo a donde quiera que tú vayas y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Por convicción, no por imposición, sino por convicción. Yo quiero seguir, yo quiero estar con Jehová aquí. Entonces, ¿Dios qué hizo? Convirtió aquella maldición que pretendían echar sobre Israel en bendición. Porque Jehová tu Dios te amaba. Dice, no procurarás la paz de ellos. Versículo 7, 6, en todos los días para siempre. Simplemente no vas a buscar tú la paz con ellos, pero si ellos se arrepienten, en el capítulo siguiente, cuando lo veamos la siguiente semana, habla acerca de que, no, perdón. Aquí mismo lo vamos a ver, de si alguien huye de esos lugares por ser esclavo y se refugia contigo, no lo regreses, que se quede contigo, que se quede en la congregación de Israel. Lo recibes porque Él voluntariamente está dejando aquello y está buscándote a ti como refugio, pero están buscando realmente a Dios, que es el que se presenta al final. ¿Sí? No aborrecerás al edomita porque es tu hermano, no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en la tierra, en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. ¿Quiénes eran los edomitas? La descendencia de Edom. ¿De quién era Edom? Perdón, de Ismael. ¿Sí? La descendencia de Ismael. ¿Recuerdan quién era Ismael? Hijo de Abraham. ¿Sí? No, de Raquel no, de Agar. ¿Sí? De Agar y de Abraham. Pero sí, ¿por qué? De Raquel e Isaac. Entonces, era como el ilegítimo, era como el que no quisieron ya ahí en la congregación, pero Dios también lo bendijo y lo hizo multiplicar en su descendencia. Y de alguna manera se mantuvieron como enemigos un tiempo, pero dice aquí, a ellos no los vas a ver como enemigos, no aborrecerás al edomita, finalmente es tu hermano. La descendencia es a través de Ismael y a través de Isaac. ¿Sí? Entonces, a Abraham le fue hecha una promesa y es que tu descendencia será como la arena, como las estrellas, ¿no? O sea, y se hizo de todas las naciones, todas las naciones.
Entonces, no, o sea, tenemos que ver esos detallitos que nos hacen entender por qué hoy que vivimos en México tenemos una descendencia que parece nada que ver con el pueblo de Dios. Finalmente nosotros somos parte de esas, todas las naciones, ¿no? De esas naciones en las que van a ser bendecidas en Abraham, y que hoy nos alcanzó Jesucristo a nosotros. Hasta ahí vamos bien. ¿Quiénes no van a entrar? Aquellos en este tiempo, aquellos que rechacen la gracia de Dios, que envió a Jesucristo a morir por nosotros, a pagar en la cruz derramando su sangre nuestro pecado. Ellos no van a entrar. Pueden querer entrar algunos, pero también como la parábola de las bodas, también de que no van con el vestido adecuado. De tú qué estás haciendo aquí con esa ropa, ¿no? Tienes que estar en la condición correcta. Bueno. Y continuamos ahí con otras tantas leyes. Recuerdan ustedes que estamos leyendo algunas leyes que, bueno, vamos a hacer 3, 4 capítulos de leyes acerca de cómo se ve el pueblo de Dios viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Vienen leyes que ahí se le llaman sanitarias. Dice así: cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se salvará con agua, se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. ¿Y qué nos dice este pasaje? Y cómo aplica en nuestra vida. El tema de hoy es un campamento santo. Y de nuevo lo podemos ver. Nosotros somos, los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. Y realmente Él está acampando con nosotros. Él está en nosotros. Él ha depositado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué es un campamento? Un asentamiento, ¿no? Un lugar donde vas a pasar un tiempo, pero obviamente en nosotros somos la morada de Él, que es eterna también. En la situación que estamos leyendo aquí son temas de santidad, ¿sí? Y de purificación o limpieza delante de Dios. ¿Cómo? Dice, tu cuerpo mismo puede ser motivo de contaminación delante de Dios, puede ser motivo de pecado. Ahora nosotros no vemos a veces nuestra mente, no pensamos en nuestra mente, en cómo se contamina día a día, de cuánta cosa no aparece delante de nosotros. En una tienda que encuentras cosas que te hacen pensar mal. Tu mente está trabajando todo el tiempo. A veces creemos que solamente es habernos mantenido limpiecitos y bien arregladitos y nuestro corazón está mal. Tanto así que Jesús nos lo hizo ver en el tema de que dice, bueno, tú no has adulterado físicamente, pero ¿qué tal tu pensamiento en cuanto a cómo ver a una mujer, hombre, cómo ves a una mujer o cómo ves mujer a un hombre o incluso lo otro, ¿no? También, ¿sí? Peor todo tantito, diríamos. Que yo no he matado a nadie, porque dice Jesús, si has llamado fatuo, si ya has hablado de esa persona, lo has insultado, pues ya también prácticamente eres homicida.
Imagínate en eso, ¿no? Hay creo que eso se ha mencionado varias veces, un ministerio que se llama Aguas Vivientes o Living Waters en inglés, que tienen sus programas en YouTube para que lo puedan buscar. Ellos enseñan a evangelizar y le hablan y en las universidades sobre todo, ¿no? Y confrontan a las personas, a los universitarios, a los maestros y demás. Y le dicen, bueno, vamos a hacer unas pruebas porque dicen, no es que yo soy buena persona, yo no pasa nada, yo creo que me voy a ir al cielo, la mayoría, ¿no? Si existe el cielo, yo creo que me voy a ir al cielo. Dicen, bueno, a ver, dime, ¿tú has robado algo alguna vez? Y yo les preguntaría a ustedes sin que me contesten, ¿han robado algo alguna vez? También cuentan las frutas, también cuentan las moneditas de la casa, también cuenta todo eso que no era tuyo, que era de alguien más, pero tú lo agarraste y lo usaste. Todo eso. Entonces, ha robado. ¿Cómo se le llama al que ha robado algo? Ladrón. Aquí le dicen ratero, sí, pero ladrón, ¿no? Comienza así a hacerle acerca de los 10 mandamientos, ¿no? ¿Has mentido alguna vez? ¿Cómo se les llama al que ha mentido? Mentiroso. Bueno, entonces ya eres ladrón y mentiroso. ¿Has visto alguna mujer, le dice a un hombre, no, le dice a una mujer, has visto a un hombre con intenciones diferentes? Sí, entonces, ¿cómo se le llama eso? Sí. Y así vas recorriendo cada uno. Ya no digamos si has usado el nombre de Dios en vano, porque ahí mismo empieza, oh my God, entonces, bueno, han usado el nombre de Dios en vano. Sí, también. ¿Cuántos mandamientos hemos transgredido en nuestra vida? Si no es que todos, tal vez, bueno, según Jesucristo, también hemos matado. ¿Sí o no? Lo acabo de mencionar. ¿Cuántos hemos transgredido los 10? ¿En qué condiciones estamos delante de Dios nosotros? Un campamento santo. El cristiano busca cada día más. Un cristiano no es perfecto, ¿sí? Es más, yo creo que creo que radica más en nosotros lo que debería llamar la atención es que nosotros sí nos damos cuenta que somos totalmente imperfectos, a comparación de los que creen que, es que yo soy muy bueno, yo no sé, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ser cristiano para portarme bien. No, es que no es que seas cristiano para portarte bien, sino para tener vida eterna en Dios. Que lo demás de hacer obras correctamente son, implica el ser cristiano, es diferente, porque Dios preparó esas buenas obras para andar en ellas. Pero por nosotros mismos no podemos hacer eso. Es en Cristo. ¿Sí? Entonces, el campamento santo acerca de la contaminación del cuerpo. Fíjate, lo de las palitas para cuando vayas de campamento y que ocultes por ahí lo que ya no necesitas, ni siquiera es nuevo, es desde ese tiempo. ¿Sí? Ya tiene cuántos miles de años de que te llevas tu estaca, pues le pudieron haber puesto pala, ¿no? Para, para limpiar y mantener en orden toda esa área. ¿Qué quiere decir? Mantén en orden tu corazón, mantén en orden tu familia, mantén en orden el lugar donde acampa Dios contigo. Se cree que en esas batallas llevaban el arca del pacto. ¿Por qué? Porque por eso menciona que el Señor Dios se acampa contigo, entonces tienes que mantener ese lugar limpio, santo, pero Él está en nosotros. ¿Cómo tenemos que mantener este campamento? ¿Sí? ¿Cómo lo tenemos que mantener? Cada uno. Él está en nosotros, santo, apartado de la inmundicia, limpio. Y si hemos pecado, correr a Jesucristo y decirle, Señor, perdóname. ¿Sí? Para que se mantengan condiciones correctas. Estas son lo que quiere decir aquí, ¿no? En nuestro contexto es qué haces con tu vida en Cristo en cuanto a la santidad o a la limpieza con la que
Él tiene un propósito con la que te presentas con Él, porque Él, dice, en Cristo Él nos presenta santos y sin mancha delante de Dios. Pero para eso, pues no es que yo me la pase en el lodo y Él, ay, otra vez, déjame limpiarte otra vez. No, pues si yo quiero estar en el lodo, Él me va a decir, cuando te canses, me buscas. Y entonces sí limpiamos, de modo que ya haya una convicción y no vuelvas a correr como el perrito, ¿no? Mis gatos, cada vez que los bañamos, corren y buscan el lugar donde hay más tierra. Se revuelcan así como, ¿para qué me quitaste la cochino que traía encima? Y así nos vemos a veces delante de Dios. Él nos limpia y corremos otra vez a revolcarnos. Y no es que te esté sacando y te esté sacando, es que ya tú digas, yo ya no quiero correr hacia eso. Me quiero mantener aquí, limpio. Hermanos, sobre todo aquellos que los ojos se los veo a la mitad, duérmanse temprano. Duérmanse temprano el sábado para el domingo. ¿Sí? Y si no, permítanles a las esposas tener la mano en la pierna, pero así, para que nomás le hagan así. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, yo sé que Dios les puede hablar también en sueños, les digo. Él se ha revelado así, pero créanme que es bonito también escuchar y apuntar algo por ahí. Apuntar, apuntar, apuntar. Leyes humanitarias, dice ahí enseguida. Fíjate en esto desde el principio, es interesante. Dice, no entregarás a su señor al siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti en el lugar que escogiera en algunas de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Lo mencioné hace ratito, ¿no? O sea, salen huyendo de esos lugares, ven que hay algo diferente allá, tal vez solamente ven la protección porque no pueden penetrar al pueblo de Israel y ellos están buscando no contaminarse de la idolatría de otros lugares que van de mano de un Dios que no ve nadie, pero que les ha dado la victoria en todo. Y les está permitiendo llegar al lugar que Él les entregó. Porque tú crees que todos esos pueblos de alrededor no habían escuchado ya que a dónde iban ellos. No, es que nosotros vamos a Canaán, allá donde fluye leche y miel, allá vamos. Y Dios no lo dio. Y todos saben a dónde van. Y entonces, que es esclavo y le están oprimiendo y quiere liberarse de eso, sale de ahí, corre hacia allá y yo quiero estar con ustedes. Dice, no lo regreses, déjalo, va a conocer a Dios también. ¿Qué es esto? Nosotros juzgamos por cómo vemos, nosotros aplicamos la de Samuel, ¿sí? Que creíamos que el hermano más grande de David, el más fuerte, grande, bien parecido, ese era. Y no, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Aquel que está con las ovejas, aquel que no quiere ni en su casa. Ese es el que quiere Dios. ¿Sí? Ese es el que quiere Dios. Pensando en lo que les estoy diciendo, a nadie, a ellos también, a ellos que acaban de poner la música, aquel que tú ves enfrente drogándose, aquel que tú escuchas muy pasado cada día, aquel que ves que está abusando en su casa, a todos ellos Dios les ama. Y les ama mucho más que yo, hablando de ti y de mí. Pero Dios les ama. Y hay que orar por cada uno de ellos. Si no me ha puesto en el corazón ir a hablar con esa persona, pues que mande a alguien. ¿Sí? Pero todos ellos Dios les ama. Y posiblemente alguno quiera salir corriendo de eso y se vaya directamente contigo y tú le dices, no te puedo ayudar. No lo rechaces, pero preséntale lo correcto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Presentarle a Jesucristo. Él es el que le puede salvar. ¿Sí? De eso se trata. No haya, del 17, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Las cosas son nuevas hoy. Estamos hablando de hace 3000 años.
Es lo mismo. Escribe, sobre todo jovencita, escribe, ¿qué es ramera? Y dice, si vas a Venezuela es una playera, pero bíblicamente vas a encontrar otra definición. ¿Y qué es sodomita? También, escríbanlo, porque de eso se trata. Ustedes lo van a identificar inmediatamente en la escuela. También los adultos, si no sabes qué son, me estás engañando, porque si lo sabes. Pero ve esas definiciones, escríbelas, identifica, no son cosas nuevas, no son cosas que, ay, que ahora la modernidad ahora sí nos permite. Siempre ha habido lo mismo. Siempre ha habido lo mismo. Pero Dios siempre ha sido el mismo. Y las leyes de Él están, no quiero que en mi pueblo haya esto. Y tristemente, hoy, en la actualidad, hay iglesias que como eso no les, bueno, pseudo iglesias que como eso no les gustó y no entienden que es voluntad de Dios, hicieron su propia iglesia donde reciben, es más, donde precisamente predican gente que practica esas cosas. ¿Sí? Y que aceptan a todos. ¿Por qué? Porque la iglesia debe aceptar a todos, pero con el fin de ser redimidos en Jesucristo. Pero que no, sigue tú tu vida, tú vive como tú quieras, de todos modos Dios ya te ama. No, Dios sí ama a todos ellos. Pero el hecho es de que Él dijo que el que se mantenga en ese pecado simplemente no va a verlo al final. Esa es la diferencia. Y pues si estamos en una iglesia buscando de Dios, pues no es para otra, bueno, no debería ser para otra cosa que estar con Él en la eternidad del día que partamos de aquí, ¿o no? ¿No? Bueno, no haya, dice el 18, ahí también importante, no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominaciones a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Fíjate, perro podría ser un animal, pero lo más seguro es que aquí se refería a alguien que no era israelita, ¿sí? Alguien que no era israelita o que era un sodomita, ¿sí? Es esto. ¿Había quien regenteaba a estas personas? Sí. Entonces échame, porque tengo que irle a dar la ofrenda a Dios. Y ya le iban y le daban a aquellas mujeres o aquellos hombres ese dinero a ellos y no, no, dice Dios aquí, ese dinero aquí no. No, ese dinero aquí no. De regentear gente no, ese dinero es mal habido. De robar no. De hacer tratos que no convienen a hijos de Dios no. Dinero que Dios provee por el esfuerzo, por el sudor de tu frente que pones en tu trabajo. De ahí sí, de eso que Dios te da, porque Él te fortalece y Él te provee, de eso lleva tu ofrenda. Entonces, imagínate, algunas personas te podrían tener bastante dinero en cuanto a sus prácticas. Seguramente sí, pero Dios les decía, no, ese dinero no, ¿sí? Ese dinero no. Porque abominaciones a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Por eso decía, mejor ni hagas trato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso a los 7 años, ¿recuerdan ustedes que se tenía que perdonar todas las deudas? Por lo mismo es que le batallaban mucho para que esto sucediera. Ahora, si vas a ayudar a alguien, mejor ayúdale. Ayúdale, que sea de corazón y ayúdale. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Alguna vez en algún pasaje, digo, en algún estudio que vimos ese tema precisamente. Y es ayuda todo lo que puedas, mejor ayuda, más allá de prestar dinero, porque te vas a terminar con problemas muchas de las veces. Y si es entre hermanos, todavía más triste, ¿sí? Entonces es mejor ayuda
para que no esperes nada a cambio o de vuelta. Y Dios sí va a recompensarte. Dios va a bendecirte de esa manera. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Han hecho alguna vez algún compromiso con Dios? Cúmplelo. Dice, ¿por qué? Porque mira, te hace descansar con esto, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, no tienes, otra vez volviendo a lo de las mandas, ¿no? Que se hacen. Y no, yo estos 40 días, y el día 41 no te quiero ver, ¿no? Tiradísimo así en la calle. De ahí otros 40 días así, perdidos o haciendo lo que no conviene. Porque dice, pero Dios se agradó de lo uno. ¿Y qué pasó con lo otro? Es que no han entendido porque no les han enseñado. Decía Pablo, lo hacía él por ignorancia cuando atacaba a Dios y a los hijos de Dios. Bueno, también mucha gente hoy hace esas prácticas por ignorancia, porque no entienden porque nadie les ha dicho que no les sirve absolutamente de nada con Dios. Estarse en abstención 40 días es bueno, sí, pues para el cuerpo se desintoxican, pero intoxicarse en uno, cuando muchos incluso ahí se van, qué mal, ¿no? Y eso de como de qué le sirve a Dios. Cuando hagas voto, cuando te comprometas con Dios, cumple con lo que te prometí, con lo que te comprometiste. Pero si no te comprometes, tampoco hay problema, ¿sí? Porque Dios te sigue amando, ¿sí? Pero, 23, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cada uno de como, cuando me llegue este pago, yo sí voy a hacer esta ofrenda a la iglesia, porque veo que hay necesidad. Y llegó el pago, ay, pero tenía otros gastos. Aquí dice acerca de eso, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Pero en cada situación es lo mismo, cada situación personal. Porque lo está diciendo aquí, lo que está diciendo es con Dios el trato, es con Dios el compromiso. Dice, si no lo haces, está bien, pero si lo haces, cúmplelo. ¿Por qué? Porque Dios ya te escuchó, porque es algo entre tú y Él está tratando con tu obediencia, con tu confianza, con tu fidelidad a Él. Porque Él te va a proveer de más, obviamente Él dice, Él te multiplica. Pero a nosotros nos cuesta trabajo confiar en cualquier cosa, incluso en hacer, le digo, se trata de cualquier cosa a nivel personal, pero nos cuesta trabajo. ¿Cuánto es el 1% de 1000? Por ejemplo, el 1% de 1000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 10 pesos. ¿Tú crees que hace falta fe para dar un 1% de 1000? Pues ya sabes que los traes aquí en cambio. Pero cuando se trata, cuando se necesita fe, es cuando Dios ha puesto en ti la necesidad de ayudar para ayudar, de proveer y de sostener su obra, pero te cuesta trabajo pensar en que Él va a proveer para todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué te compras? No digo nada en específico. O sea, hay cosas que no requieren fe. La verdad es que hay cosas que no. Irte a los tacos en la tarde y gastar 80 pesos, a irte a un restaurante donde gastas 800. O sea, digo, me la pienso con esto, pero el otro lo hago de alguna manera más fácil. Pero ¿quién es Dios para ti en cuanto al cumplimiento de tus compromisos con Él? De verdad. Él promete
sin necesidad, porque el simple hecho de que Dios sea Dios es para alabarle y darle todo lo que Él quiera, todo lo que Él me requiera. Pero sobre todo Él me requiere la obediencia, la confianza, la fe en Él, más que otra cosa. Por eso les dice aquí, ¿de dónde viene este dinero? No, pues es que andaba haciendo estas cosas chuecas. Le digo, no, pues quédate con tus cosas chuecas. Este dinero no lo quiero, está sucio, está contaminado, no viene de buena manera. Cuando fueron a entregarle las cosas para construir el tabernáculo, dice que sea de corazón, si no, tampoco le recibas nada. No se trata de otra cosa, sino de la confianza en un Dios que provee siempre todo para sus hijos. Pero para eso necesitamos conocerlo. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano para comértelas ahí, mas no aplicarás hoz a las mies de tu prójimo. En, en un en un dicho, yo no lo sabía, creo que ya se los mencioné hace poco. Esto quiere decir, esto como se interpretaría de la siguiente manera. ¿Cómo me dijeron? Está bonito el listón, pero no tan ancho. Dice. El encaje, perdón, está bonito el encaje, pero no tan ancho, y el listón encaje, ¿no? El encaje, pero no tan ancho. Entonces, ¿qué hacían? Cuando cosechaban, dejaban, a veces no se cosecha todo, se quedan entre mm, matorrales, semillas de más caído. Dice, no lo levantes, déjaselos aquellos, a los pobres. Y ellos llegaban y recogían y estaban piscando lo suyo, y eso era para que se alimentaran ellos. Las uvas igual, que me faltó esta línea, ni modo, ya, se quedó. Que pasen los demás a recoger y a piscar lo que quede. Y incluso si veían a alguien que entraba a sus... yo me acuerdo, en cuanto estoy contando, me acuerdo de situaciones de la infancia, porque nosotros íbamos a donde tenían mangos, allá en la barranca de Huentitán, de donde era Vicente, allá abajo. Pero algunos, pues sin permiso, nos metíamos y ya nomás caía el mangazo en la cabeza de que estaban cortando allá los dueños, le daban sálgase de aquí, ¿no? Pero había quienes sí nos dejaban entrar porque decían, nada más no llenen los morrales, que agarren 3, 4 y llévenselos. Y si no, regalaban. ¿Por qué? Porque era muchísimo. Mucho se iba a echar a perder en el piso, ¿sí? Y de hecho era lo que más recogía la gente. No es que tuviéramos necesidad, sino simplemente íbamos por gusto y eran mangos riquísimos, eran los más ricos que he probado yo hasta la fecha, ¿sí? Pero en este tiempo es precisamente el hambre lo que hacía que eso pasara. ¿Sí? Si ha entrado a comer a tu huerto, déjalo que coma. Nada más que el encaje no sea tan ancho, que no te lleves para allá. No, no, lo que sea para alimentarte hoy, y es más, si quieres venir mañana está bien, pero lo que sea para alimentarte hoy. ¿Sí? Y eso ahora es bonito, ¿no? Y es como lo vemos el día de hoy, de eso se trata en la iglesia. Hechos, lo que vamos a hacer, la coinonía, los que se queden el día de hoy. Sí, Hechos 2:42. Después de que creyeron, más de 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo, más de 3,000 personas en una sola predicación de Pablo. En Hechos 2:42 decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, ¿no? De eso se trata. De que nos vean de esa manera, ¿sí? De que nos vean que estamos unidos en Cristo, por lo mismo nos manifestamos unidos como hermanos y que compartimos todas las cosas, porque
Él ya nos ha dado todo en Cristo. Amén. Hoy es día de recordar precisamente aquella noche, aquella última cena, aquel momento en que Jesús nos invitó a todos a participar de un nuevo pacto. El pacto era en su sangre, ¿sí? Y pues recordamos que tomamos los elementos el día de hoy. Vamos a ir pasando línea por línea o